we've titled Lessons from the Past and Hope for the Future. Y ahorita nos encontramos en una serie basada del libro de Daniel que le hemos nombrado como título Esperanza para el futuro y lecciones del pasado. And tonight we're going to be looking at Daniel chapter 4. Y hoy estaremos mirando Daniel capítulo 4. And we're going to see lessons from a personal testimony. Y estaremos mirando lecciones de un testimonio personal. Now, since it's been a couple weeks since we've looked at Daniel, I want to begin by reminding you of a little background of this powerful book. Y ya que ha pasado unas semanas de la última vez que estuvimos en este libro, quiero recordarles un poquito del trasfondo de este libro tan poderoso. The focus of this book is a godly young man named Daniel along with his three godly friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. Y el personaje principal de este libro es Daniel, que era un joven al igual que sus tres amigos Sadrach, Mesach y Abednego. These are young men that stuck to their convictions, their godly convictions, in a godless world. Estos eran hombres jóvenes que permanecían firmes en sus convicciones piadosas en un mundo que no era nada piadoso. See, they were living in a sinful city called Babylon. Porque ves, estaban viviendo en una ciudad pecaminosa, Babilonia. They'd been snatched away from their families, dragged out of their church, which was a Jewish temple, and taken captive to this faraway city. Y ves, a ellos los quitaron de sus familias, los quitaron de su templo y los llevaron a esta ciudad. And most of the people, most of the Jews that went with them said, "See you, God, I'm living it up for sin." But not these four. They said, "I'm standing up for God. I'm going to have church even if it's just us four." Porque ves, la mayoría que fueron con ellos, que llevaron cautivos, ellos dijeron, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, Dios, yo voy a vivir esta vida de pecado. Pero Daniel y sus compañeros dijeron, no, nosotros vamos a permanecer para el Señor. Now, that wasn't easy to do because the city of Babylon was a great and famous city known for its sinful kind of living. Ahora, esto no era fácil de hacer porque Babilonia era una ciudad grande, una ciudad de mucha influencia que en aquel tiempo era la ciudad conocida por pecado. It was a beautiful city famous for its hanging gardens, one of the seven wonders of the ancient world. Y era una ciudad grande y bonita y era muy conocida por sus jardines que colgaban. Another one of the main characters in the book of Daniel is the Babylonian king, a guy named Nebuchadnezzar. Ahora, otros personajes principales de este libro de Daniel es el rey Nabucodonosor. And Nebuchadnezzar is going to be the focus of our study tonight because he had a second dream. We saw him have one back in chapter 2. He's going to have another one. Ahora, Nabucodonosor es el personaje principal de este capítulo, ya que va a tener otro sueño más. Vimos anteriormente que ya tuvo uno. This dream features a giant tree, and it's going to be an important lesson for this godless king. Ahora, este sueño tiene un árbol grande y es algo importante para este rey. See, God had a really important lesson to teach him about humility. Porque ves, Dios tenía una lección muy importante que enseñarle acerca de la humildad. And so we're going to see God discipline this king. Y así que vamos a ver que Dios disciplina a este rey. And God's going to use Daniel and his interpretation of this dream to humble this king. Y Dios va a usar a Daniel, interpretación de este sueño, para humillar a este rey. And God is actually going to draw this pagan king to himself, and he's going to become a believer. Y es más, Dios va a llamar a este rey pagano y él va a ser un creyente. So in Daniel chapter 4, we have the story of Nebuchadnezzar's conversion. Y así que en Daniel capítulo 4 tenemos la historia de la conversión de Nabucodonosor. We're going to look at his personal testimony. Y estaremos mirando su testimonio personal. And we're going to see 7 important steps that God used to save and mature this foreign king. Y vamos a mirar 7 pasos que se tomaron para salvar y madurar a este rey. And these 7 steps are important because God still uses these same steps and events and circumstances to draw people to himself today. God's never changed. Y estos 7 pasos siguen siendo importantes porque son los mismos pasos que Dios usa aún hoy en día para salvar a la gente, para cambiarla. We're going to look at these 7 steps throughout the study, but let me give you a sneak peek of them. Y así que vamos a mirar estos 7 pasos a través del estudio, pero les voy a dar un breve resumen. They're all in his personal testimony. Y todos se encuentran en su testimonio personal. Number 1, God's revelation. Número 1, la revelación de Dios. Number 2, God's examples. Y número 2, los ejemplos de Dios. Number 3, God's warnings. Número 3, las advertencias de Dios. Number 4, the king's ignoring of God's warnings. Y número 4, el rey ignorar las advertencias de Dios. Number 5, the consequences for the king. Y número 5, las consecuencias para el rey.
Number 6, repentance and salvation of the king. Número 6, el arrepentimiento y la salvación del rey. And number 7, the restoration and blessing of the king. Y número 7, la restauración y la bendición del rey. So let's get started. Open up your Bibles with us. We're going to be in Daniel chapter 4 tonight. Y así que vamos a comenzar. Abran sus Biblias con nosotros a Daniel capítulo 4. We're going to begin by reading verses 1 through 3. Y estaremos comenzando leyendo el versículo 1 al 3. Daniel chapter 4, you can read along with us if you'd like, verses 1 to 3. Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3. King Nebuchadnezzar, to the people, nation, and men of every language who live in all the world, may you prosper greatly. It's my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the Most High God has performed for me. How great are His signs, how mighty His wonders. His kingdom is an eternal kingdom. His dominion endures from generation to generation. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Now, King Nebuchadnezzar is going to be reflecting back, telling us the events that led to his salvation. Ahora, el rey Nabucodonosor estará reflexionando hacia atrás y nos va a estar contando los eventos que llevaron a su salvación. This whole chapter is going to talk about the events before God and after God of his personal testimony. Y así que en este capítulo estará hablando de los eventos antes de Dios y después de Dios. See, this whole chapter, friends, is written by a non-Jewish foreign king, a pagan king. Porque ves, este capítulo está escrito de una persona que no era un judío, de un rey pagano. Unlike most of the Old Testament, this chapter isn't written in Hebrew or even Spanish, lo siento, but it's written in Aramaic. Y es más, como el resto de la Biblia, este capítulo ni siquiera está escrito en hebreo o en inglés. I'm sorry. And did you notice here in verse 1 who the king was writing to? Ahora, ¿te diste cuenta en el versículo 1 a quién le está escribiendo el rey? To the peoples, nations, and men of every language who live in all the world. A los pueblos y naciones que habitan en este mundo. He's saying this God isn't only the God of Israel. He's the God for me as a Gentile, and He's the God for all of you, Gentile nations. Please listen to my words. Y lo que está diciendo es de que este Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que también es mi Dios, sino que es el Dios de todo el mundo. Así que pongan atención, naciones gentiles. And through his example, he's saying, turn away from those pagan gods of those false gods and idols of your nation, and turn to the living God. He'll welcome you, love you, and forgive you and save you. Y por medio de su ejemplo está diciéndole a estas naciones, pongan a un lado sus dioses falsos, sus ídolos, y mejor vengan al Dios vivo y verdadero. Now, how is he going to show the power of the true and living God? Ahora, ¿cómo va a demostrar el poder del Dios vivo y verdadero? Through his own personal testimony. Pues a través de su propio testimonio personal. His own testimony of how God had revealed himself and forgiven him and saved him. Su propio testimonio de cómo es que Dios lo había liberado, perdonado y salvado. If you're a Christian tonight, God has given you your own personal testimony. It's unique. Nobody else's is exactly like yours. Si tú eres un cristiano hoy, en esa tarde, tú tienes un testimonio personal y único. Nadie más tiene un testimonio como el tuyo. Your personal testimony can be a powerful tool to tell the non-believers around you that your God is real. Do you use your personal testimony? When's the last time you shared it with a non-believer? Y tu testimonio personal es una gran herramienta para compartir con un incrédulo de que tu Dios es verdadero, que es real. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú usaste tu testimonio personal para compartir con un incrédulo? It's pretty hard for a non-believer to argue with your personal testimony. Y sabes, es difícil que un incrédulo se ponga a discutir contigo acerca de tu propio testimonio personal. I'm an atheist. I don't believe in God. Yo soy un ateo, yo no creo en Dios. I believe in God. He forgave me and saved me. You want to hear my testimony? Yo creo en Dios, Él me perdonó y me salvó. ¿Quieres escuchar mi testimonio? God didn't save you. Yeah, He did. I was there when He did it. Dios no te salvó. Sí, me salvó. Yo estaba ahí cuando lo hizo. He changed my life. How can a non-believer argue with that? They may disagree with that. They may call you a liar and be a fool, but they can't argue with your own personal testimony. Y puedes decirle, Él cambió mi vida. Ahora, ¿cómo puede una persona tratar de alegar contigo que no fue cierto? Tal vez estén en desacuerdo, pero ellos no pueden decir que no fue cierto. The greatest missionary of all, the Apostle Paul, was always sharing his personal testimony. Ahora, el misionero más grande de todos tiempos, el apóstol Pablo, siempre se la pasaba compartiendo
compartiendo su testimonio. Book of Acts records Paul's testimony 3 different times. El libro de los Hechos, ahí encontramos el testimonio de Pablo en 3 diferentes ocasiones. And you know, you have a testimony. I want to encourage you, look for opportunities to share it. Y tú tienes un testimonio y quiero animarte que busque la oportunidad para poder compartirlo. And then also tell them how Jesus forgave you and saved you. Y también diles cómo fue que Jesús te perdonó y te salvó. The Bible talks to us about the importance of our personal testimony. Listen to 2 Corinthians 3, verses 2 and 3. La Biblia nos habla acerca de la importancia de nuestro testimonio. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 3, 2 y 3. Paul, writing to believers here, says, "You yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everybody. You show that you're a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts." He's saying, you are our testimony that our God's real. Pablo aquí hablándole al cristiano dice, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Notice how King Nebuchadnezzar begins his own personal testimony, right here, verse 2. Y mira cómo comienza el rey Nabucodonosor su propio testimonio personal aquí. The king says, "It's my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders the Most High God has performed for me." Y dice en el versículo 2, me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. And in the rest of the chapter, the king's going to tell us about his own personal story of conversion. Y en lo que queda del capítulo, el rey nos va a dar su historia de su propia conversión. And he's going to do what any Christian should do when they're sharing their testimony. Y él va a hacer lo que todo cristiano debe de hacer cuando está compartiendo su testimonio. He's going to tell us a little bit about his life before God. Y nos va a decir un poco, solamente un poco acerca de su vida antes de Cristo. Some Christians get it all backwards. They tell you a ton about what life was like before God. Algunos cristianos lo tienen todo al revés, te cuentan un montón acerca de cómo era la vida antes de Cristo. Man, I was doing drugs, and I was a millionaire, man. I was having sex with everybody. And then God saved me, and I've been at church ever since. Y te dicen, yo tenía mucho dinero, yo tenía mucho poder, muchas mujeres, y luego el Señor me salvó y ya, amén. It's like, I don't want to be the Christian part, but show me how to be the non-Christian part. That sounds a lot funner. That's all you talk about. Como al escuchar dirías, ¿sabes qué? No me digas de la parte del cristiano, se oye más divertido la parte cuando no eras un cristiano, dime más de eso. You share a little bit about your before Christ time. Compartes un poco solamente acerca de tu vida antes de Cristo. But then talk about how you needed God and how God grabbed your attention. That's what Nebuchadnezzar is going to do. Y después comparte de cómo es que tú necesitabas a Dios y cómo fue que Dios tomó tu atención. Tell people how God saved you. That's what Nebuchadnezzar is going to do. Dile a la gente cómo fue que Dios te salvó. Esto es lo que Nabucodonosor va a hacer. Tell people how God changed your thinking, your priorities, your decisions now that you're a follower of Christ. That's what Nebuchadnezzar is going to do. Dile a la gente cómo fue que Dios cambió tu manera de pensar, tus prioridades como cristiano ahora. Now, Nebuchadnezzar realized once he got saved that God was working in his life behind the scenes before he even knew it. Ahora Nabucodonosor, después de ser salvo, se dio cuenta que Dios estaba obrando detrás de las escenas, podríamos decir, aun cuando Nabucodonosor no se daba cuenta. Usually, if you're a Christian, you realize, you know what, God was working behind the scenes before I was a Christian. I didn't even know it, but I can see it now. Y sabes, cuando eres un cristiano y te pones a pensar atrás, te das cuenta de que Dios estaba obrando cuando tú ni siquiera te lo esperabas o lo And that pensabas. shows us the first two truths here about his personal testimony. Y aquí vemos las primeras 2 verdades acerca de su testimonio personal. First thing God did, number one, God revealed himself to the king. Lo primero que hizo Dios fue revelarse al rey. First step to the king's testimony, God revealed himself to the king. El primer paso al testimonio de este rey es que Dios se reveló a él. But then right after that, number two, God gave the king godly examples around him. They were true believers. Pero después de esto, Dios le dio al rey ejemplos piadosos que estaban a su alrededor. Second step, God gave this non-believing king true believers. They were examples around him. Segundo paso es de que Dios le dio a este rey ejemplos piadosos que estaban a su alrededor. How does God normally reveal himself to non-believers? Through true believers like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, like you and me today. Ahora, ¿cómo es que Dios usualmente se revela a la persona? Pues es a través de creyentes verdaderos, y aquí tenía él a Daniel, a Shadrach, a Meshach y a Abednego. And you know what the king saw when he looked at Daniel and the
the three boys, he saw a difference in them. They were different than the others. ¿Y sabes qué fue lo que miró el rey cuando miró a Daniel y a los tres muchachos? Él miró algo diferente en ellos. If there's no difference in you, please keep your mouth shut and don't talk about Jesus, because you're doing all the rest of us a lot of harm. Así que si no hay nada diferente en ti al mundo, entonces por favor mejor con el pico callado no le digas a nadie que eres un cristiano, porque nos estás perjudicando a nosotros los demás. Daniel and the three boys, they earned the right to talk because they were a little different than the rest of the world. If you ain't different than the rest of the world, you probably ain't saved yet. Y Daniel y los tres muchachos eran diferentes al mundo, por eso es que ellos podían hablar. We're not talking about perfection here, guys, but we're talking about people must be able to look at your life and go, there's something different. Of course, we know it's Christ. Ahora, no estamos hablando de perfección, pero de lo que sí estamos hablando es de que el mundo debe de poder mirar y decir, ¿sabes qué? Hay algo diferente en esa persona y ese es Cristo. Does it mean they're going to respond? No, it doesn't mean they're going to respond. Ahora, ¿quiere decir esto que van a responder? No. Up to this point, the king didn't respond. He saw the examples. God had revealed himself through these guys, and he said, I reject all that. So God says, now I got to turn the heat up on your life a little bit. Así que aquí con el rey Nabucodonosor, él miró esos ejemplos y aún así no cambió. Y así que Dios dice, pues bien, voy a tener que subirle un poquito más al fuego. Let's continue on by reading verses 4 to 8. Y continuando leemos el versículo 4 al 8. Nebuchadnezzar continues here, saying, I was at home in my palace, content and prosperous. I had a dream that made me afraid. As I was lying in my bed, the images and visions that passed through my mind terrified me. So I commanded that all the wise men of Babylon be brought before me to interpret the dream for me. When the magicians, enchanters, astrologers, and diviners came, I told them the dream, but they could not interpret it for me. Finally, Daniel came into my presence, and I told him the dream. He is called Belteshazzar, after the name of my God, and the spirit of the holy gods is in him. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. So the king continues sharing here the days before his conversion. Y así que el rey continúa aquí compartiendo sus días antes de su conversión. And the day God grabbed his attention was an absolutely normal day. Y el día que Dios tomó su atención era un día normal. Look at verse 4. Nebuchadnezzar says, I was at home in my palace, content, prosperous. Everything was normal. It was a normal day. Mira el versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Todo estaba bien, era un día normal. But see, it really wasn't a normal day, because this was the day God was going to come in and impact his life in a powerful way. Pero ves, en verdad no era un día normal, porque este era el día cuando Dios iba a entrar, iba a impactar su vida de una manera poderosa. Maybe your personal testimony is similar. Maybe the day you got saved, you woke up and said it's a normal day. Maybe it was even a bad day. But God said, no, this is a big day. Tal vez aún en tu vida, el día que tú fuiste salvo parecía ser un día normal o tal vez un día difícil, pero era un día especial para Dios. And God had a special message. Did you notice how God delivered the message? Y Dios tenía un mensaje especial que darle. ¿Te dices cuenta cómo dio este mensaje? It was through a dream. Look at verse 5. Y fue a través de un sueño. Mira el versículo 5. The king says, I had a dream that made me afraid. As I was lying in my bed, the images and visions that passed through my mind terrified me. Y el rey dice, cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. God loved to use dreams in Nebuchadnezzar's life. A Dios le encantaba usar sueños en la vida de Nabucodonosor. I've started to think that some of you want this ministry of dreaming dreams, because you come to church and you say, I'm going to sleep right away. I want some dreams from the Lord. Y estoy pensando de que algunos de ustedes quieren este ministerio y decir, yo voy a ir a la iglesia y en cuanto me siente y empiece el sermón, me voy a poner a dormir para empezar el ministerio de los sueños. Can God use dreams in our life? Of course he can. ¿Puede usar Dios sueños en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Is every dream from God? Of course it's not. ¿Que todo sueño será de parte de Dios? No. Your weird dreams are normally from late night tacos, pizza, chocolate cake, and ice cream, hopefully not all at the same time. Ahora, tus sueños raros usualmente son causados por malos tacos, por pizza o malo chocolate, pastel de chocolate. I'm getting hungry right now. Ya me está dando hambre. But for the king, this particular bad dream was from God.
Pero para este rey, este mal sueño en particular sí era de Dios. Notice he wasn't floating towards a peaceful white light. Y mira cómo es que no estaba flotando hacia una luz resplandeciente. Dreams from God grab your attention. Los sueños de parte de Dios toman tu atención. And this particular dream haunted the king. He couldn't get it out of his mind. He couldn't forget about it. Y este sueño en particular le causó temor a Nabucodonosor. No podía olvidarlo. So here in verses 6 and 7, we see what Nebuchadnezzar did about his dream. Y así que aquí en el versículo 6 y 7 vemos lo que Nabucodonosor hizo acerca de este sueño. Again, he was hoping to find spiritual meaning and an interpretation of the dream. So notice what he did. Y así que de nuevo recuerden que él quería encontrar un significado espiritual a este sueño. Así que mira lo que hace. The king went right back for wisdom from the same old non-believing magicians, enchanters, astrologers, and diviners, or whatever that word is. Diviners. Y así que él fue a buscar esa misma sabiduría de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. And just like earlier back in Daniel chapter 2, these guys couldn't do a thing to help. Y así como anteriormente en Daniel capítulo 2, estos hombres no podían hacer nada para ayudar al rey. Where do you go for wisdom? ¿A dónde es que tú vas cuando buscas sabiduría? Christian, this is a lesson for us. Cristiano, esta es una lección para nosotros. Please don't go for counselor spiritual wisdom from people that aren't born again, that don't love Jesus, that don't believe in the Bible. Por favor, no busques sabiduría o consejos espirituales con una persona que no es un creyente, que no ha nacido de nuevo, que no sabe nada de la These Biblia. new believers could not do anything good for the king. Y esas personas no podían hacer nada de provecho para el rey. And because of that, it wasn't long before Daniel got the call from Nebuchadnezzar to come in for a visit. Y por ello es de que no pasó mucho tiempo cuando Daniel recibió la llamada que fuera a presentarse delante de Nabucodonosor. Remember, he correctly translated the earlier dream, Daniel chapter 2. Recuerda que él correctamente había interpretado el sueño allá en Daniel capítulo 2. And also keep in mind, Nebuchadnezzar is still an unbeliever at this point. Y también ten en mente de que Nabucodonosor para ese tiempo aún es un incrédulo. But even as a non-believer, notice how he describes Daniel at the end of verse 8. Pero aún como un incrédulo, mira cómo describe Daniel al final del versículo 8. He's the one with the spirit of the holy God in him. Y dice, en él reposa el espíritu de los santos dioses. The non-believer is saying, I don't follow that God, don't really want to hear about that God, but there's something different in that guy Daniel than all of the rest of these posers around me. Y el incrédulo está diciendo, ahora yo no sé de su Dios, yo no conozco nada, pero lo que sí sé es de que hay algo diferente en este hombre que todos estos otros fingidores no tienen. Again, the non-believer saw the power of the living God in this believer, Daniel. De nuevo, este incrédulo pudo ver el poder del Dios verdadero en este creyente. So when Daniel arrives, the king told Daniel, we got to fix it, Sabino, about his dreams. And Jesus, let's let him do it. Yeah, let's let him do it. Continue So, again. huh? Say it again. So when Daniel arrives, the king tells Daniel about his dream. Y así que cuando llega Daniel, el rey le cuenta acerca de su sueño. And he asks Daniel to interpret this dream for him. Y le pide a Daniel que le interprete este sueño. And we'll see Daniel's interpretation of the dream as we continue on. Y vamos a ver la interpretación de Daniel acerca de este sueño continuando. No, Nate, it happened Sunday and it happened today. Fix it next week. This is number one on the priority list for next week. Thanks, buddy. We're going to skip through the telling of the dream because we're going to see the translation of the dream describe the dream. Ahora vamos a pasarnos o saltarnos la parte donde le está contando el sueño porque vamos a ir a donde le empieza a interpretar el sueño. So let's continue by skipping up to verse 19, where we will read verse 19 together. Y aquí, así que saltamos hasta el versículo 19 y lo vamos a leer. Then Daniel, also called Belteshazzar, was greatly perplexed for a time, and his thoughts terrified him. So the king said, Belteshazzar, do not let the dream or its meaning alarm you. Belteshazzar answered, My lord, if only the dream applied your enemies and its meaning to your adversaries. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A eso Daniel respondió, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. So the king tells Daniel this dream, and instantly God gives him the meaning of the dream. Y así que el rey le cuenta el sueño a Daniel y Dios inmediatamente da interpretación del sueño.
But as we can see here, Daniel wasn't real excited to tell the king the meaning of the dream. Pero como podemos ver aquí, Daniel no estaba muy emocionado para contarle la interpretación al rey del sueño. First thing Daniel says is, I really wish this dream was about your enemies, king, not you. Remember, he worked for the king. Y lo primero que dice Daniel es cómo quisiera que ese sueño se tratara de tus enemigos, porque recuerda que Daniel trabajaba para el rey. Now we're going to see the reason for this is this dream was a warning from God for the king. Y ahora vamos a ver por qué. Y es que este sueño era una advertencia de Dios para el rey. And this brings up the third part of the king's personal testimony. Y eso nos lleva a la tercera parte del testimonio personal del rey. And that is number 3, God always gives warnings. Y número 3 es que Dios siempre da So advertencias. as you taking notes, number 3, God always gives warnings. Para los que están tomando apuntes, número 3, Dios siempre nos da advertencias. God gives warnings to non-believers like Nebuchadnezzar before judgment comes. Y Dios le da advertencia al incrédulo como Nabucodonosor antes de que venga el juicio. God gives warnings to believers like you before his discipline comes. Y Dios le da advertencia a creyentes como tú antes de que venga su disciplina. Now, God's warnings take a bunch of different forms. There's usually an easy way and a hard way, but God always gives warnings. Ahora, las advertencias de Dios siempre toman una diferente forma, pero siempre hay una manera fácil o una manera difícil. But there's one more important reason why Daniel wasn't excited to tell the king about this dream. Pero hay una razón más por cual Daniel no estaba emocionado de contarle al rey este sueño. This dream was bad news for the king, and this particular king didn't take bad news very well. Y es de que el sueño era malas noticias para el rey, y este rey en particular no le gustaban las malas noticias. How do you think most non-believers like hearing the message, repent or face God's judgment? They usually don't rejoice and say, thanks so much for caring. Ahora, ¿cómo crees tú que responde el incrédulo cuando le dices, arrepiéntete o te viene el juicio? Normalmente no les gusta mucho. Daniel knew that people that bring the king bad news usually end up roasting in the fiery furnace very quickly. Ahora, Daniel sabía que usualmente la persona que le llevaba al rey malas noticias terminaba en el horno. But as we read in verse 19, the king says, spit it out, Daniel. I want to hear this interpretation. Pero como vemos en el versículo 19, el rey le dice a Daniel, dime lo que es, yo quiero saber la interpretación. So as we continue, we're going to read Daniel's interpretation of the dream, verses 20 to 23. Y así que continuando vamos a leer la interpretación de este sueño del versículo 20 al 23. Daniel speaking here, the tree you saw, which grew large and strong, with its top touching the sky, visible to the whole earth, with beautiful leaves and abundant fruit, providing food for all, giving shelter to the beasts of the field, and having nesting places. That was you, O king. You are that tree. And you have become great and strong. Your greatness has grown until it reaches the sky, and your dominion extends to distant parts of the earth. You, O king, saw a messenger, a holy one, coming down from heaven and saying, cut down the tree and destroy it, but leave the stump bound with iron and bronze in the grass of the field. While its roots remain in the ground, let him be drenched with the dew of heaven. Let him live like the wild animals until 7 times pass by for him. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero, santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. So Daniel describes the king's dream here. He gives a correct interpretation of the dream, of course, receiving that from the Lord. Y así que Daniel aquí describe el sueño y dando una interpretación correcta y por supuesto recibiéndolo del Señor. To summarize the dream, the king had seen a huge and powerful tree. Para resumir el sueño, el rey había visto un árbol grande y poderoso, It was a fuerte. tree that could be seen all over the earth. Era un árbol que se podía ver de todas las partes del mundo. Tree that provided fruit and shelter to everything and everyone around it. Y era un árbol que proveía comida y también un alojamiento. And then Daniel applies this dream to the king. Look how he does it, verse 22. Y después Daniel aplica este sueño al rey. Mira cómo lo hace en el versículo 22. You, O king, are that tree. You have become great and strong. Your greatness has grown
until it reaches the sky. Your dominion extends to distant parts of the earth. Ese árbol es su majestad que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. That was the fun part, but the dream got worse. Look at verse 23. Ahora esa era la parte divertida del sueño, pero las cosas se ponen peor. Mira el versículo 23. You, O king, saw a messenger, a holy one, coming down from heaven, saying, cut down the tree, destroy it, leave the stump. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo. The king was this tree that would be chopped down, leaving only a stump. Ahora este árbol, o el rey era este árbol que se iba a cortar y quedar solamente un pedazo. But this warning from God through Daniel wasn't over yet. We'll see that as we continue on reading verses 24 to 26. Ahora la advertencia de Dios para este rey aún no terminaba y vamos a verlo en el versículo 24 al 26. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High is issued against my lord the king. You will be driven away from people and will live with the wild animals. You'll eat grass like cattle, be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by before you acknowledge that the Most High is sovereign over the kingdoms of men and give them to anyone he wishes. The commands to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge heaven's rules. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Here we see part 2 of God's warning to the king through Daniel. Aquí vemos la segunda parte de la advertencia de Dios al rey. The interpretation of this part of the dream is, as part of the judgment, the king would be kicked out of the city, driven away from the people. Y ahora la interpretación de esta parte del sueño es de que el rey iba a ser expulsado de la ciudad a irse a vivir a la selva. Look at verse 25. You'll be driven away. You're going to live with the wild animals. You're going to eat grass like cattle and be drenched with the dew of heaven. Y mira el versículo 25. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado. This was God's judgment on the earth for this non-believer. Y este era el juicio de Dios aquí en la tierra para este incrédulo. When God judges non-believers, when God disciplines Christians like you and me, is there hope? Cuando Dios juzga al incrédulo, cuando Dios disciplina al creyente como tú y yo, ¿hay esperanza? Are there second chances available? ¿Habrá otra oportunidad disponible? The good news, church, yes, there always are. La buena noticia, iglesia, es que sí, siempre hay otra oportunidad. And you know, we see the hope for this king, a second opportunity right here in the middle of verse 25. Y vemos la esperanza para ese rey, la esperanza de otra oportunidad en medio del versículo 26. 7 times or years will pass by before you until you acknowledge the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes. Perdón, en medio del versículo 25. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. The king's judgment from God would end when he repented of his sins and acknowledged God as the true and living God. El juicio a este rey iba a terminar cuando este rey se arrepintiera y reconociera a Dios como el Dios vivo y verdadero. The moment the king chose to do that, his kingdom would be restored. Daniel brings that up to the king. Look at verse 26. Y en el momento que él hiciera esto, el reino se le iba a ser restaurado a este rey. Y lo menciona Daniel aquí en el versículo 26. Daniel says the command to leave the stump of the tree with its roots means that your kingdom will be restored when you acknowledge that heaven rules. El versículo 26 dice Daniel, la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. How long would his judgment last? As long as he wanted it to. ¿Cuánto tiempo iba a durarle este juicio a este rey? El tiempo que este rey quisiera. How long will God's discipline on your life last? As long as you want it to, meaning the moment you repent is the moment it ends. ¿Qué tanto tiempo quieres tú que la disciplina de Dios dure contigo? Pues eso depende de ti. En el momento que te arrepientas es el momento que va a terminar. But that was supposed to give the king hope.
Y esto era para darle al rey esperanza. And if you're under God's discipline right now, that should give you hope. The moment you repent, God says, boom, the discipline's over. Let's now work towards restoration. Y si tú ahorita te encuentras bajo la disciplina de Dios, esto también debe darte a ti esperanza, porque en el momento que tú te arrepientas, se termina la disciplina de Dios. Let's continue on and read verse 27. Continuando, leemos el versículo 27. Daniel says, therefore, O king, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed. It may be that then that your prosperity will continue. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. It's important to understand that warnings from God are just that. They're warnings. Es importante entender que las advertencias de Dios son advertencias. Warnings aren't consequences, at least not yet. Las advertencias no son consecuencias, por lo menos todavía no lo son. If you've been warned by God through a sermon, through the Bible, through a friend, you need to look at it as a gracious opportunity. Si tú has sido advertido por Dios por medio de un sermón, por medio de un hermano o la Biblia, necesitas mirarlo como una oportunidad gloriosa. It is God's opportunity to help you avoid the painful consequences of your disobedience. Y es la oportunidad que Dios te está dando para evitar las consecuencias dolorosas. But God is forced to change our warnings into consequences when we ignore the warnings continuously. Nothing will happen. Pero Dios es forzado a darnos las consecuencias cuando nosotros estamos rechazando, negando las advertencias, pensando no va a pasar nada. That's what's happening right here in the life of this non-believing king. Y eso es lo que está sucediendo aquí en la vida de este rey incrédulo. Daniel gives him a real wise piece of advice. It is repent now. That's your hope. Y Daniel le da muy buen consejo aquí. Arrepiéntete ahora, ahí está lo que And tienes then que to make hacer. it real clear, Daniel lays out what repentance would look like in the life of this wicked sinner. Y para hacerlo muy claro, Daniel le describe cómo se iba a mirar el arrepentimiento en la vida de este rey. Daniel says, renounce your sins. How? Start doing what's right, and then your wickedness by being kind to the oppressed. He was a greedy guy. He wouldn't give the poor anything. And he says, repent of that and start being generous. That's how you repent. Y Daniel le dice, renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos, ya que esta persona, este rey era muy avaro. The good news is, if this guy would have been wise enough to listen to it and respond to it, God would have forgiven him in a heartbeat. Ahora, la cosa es de que si este rey hubiera sido lo suficiente sabio para recibir el consejo y arrepentirse, Dios lo hubiera perdonado. But not only that, he would probably avoid most, maybe even all, of the painful consequences that God had planned for him if he didn't repent. Pero no solo eso, él pudo haber evitado todas las consecuencias si se hubiera arrepentido, si hubiera recibido esta advertencia. That's why Daniel gives him this word of hope at the end of verse 27. Hey, it may be then your prosperity will continue. Y por eso es que Daniel le dice esto al final del versículo 27. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Christian, there's a really important lesson for you here today, right now, right in this spot. Cristiano, aquí hay algo muy importante para ti en esta sección. And that is, with God's revelation also comes man's responsibility, your responsibility. Y eso es que junto con la revelación de Dios, también viene la parte que nos toca a nosotros, la responsabilidad del hombre. God spoke to Nebuchadnezzar's heart in a very simple and powerful and obvious way. Dios le habló al corazón de este rey Nabucodonosor de una manera muy simple y muy clara. It was not enough for Nebuchadnezzar to say, I understand, I agree. That meant nothing to God. Pero, ¿sabes? No era suficiente de que Nabucodonosor solamente moviera su cabeza de acuerdo y decir, sí, entiendo. Eso no era suficiente. To please God, he had to do something about it. That was just repent. Y para agradar a Dios tenía que haber hecho algo y era arrepentirse. Christian, that same principle, spiritual principle is at work in our lives today. Y cristiano, este mismo principio espiritual es cierto para nosotros en nuestras vidas hoy. God's still in the business of speaking to hearts. Y Dios sigue hablando al corazón del hombre. Maybe it's through your personal Bible study, through a sermon here at the church, through some godly counsel, maybe even a dream, but he's speaking and saying something to your heart.
Y tal vez sea a través de un sermón aquí en la iglesia, tal vez a través de tu propio estudio personal, a través de la Biblia o a través de un amigo, pero Dios sigue hablando a tu corazón. And God's not really interested in if you agree with it or are blessed by it or I receive it, brother. That doesn't really matter to God. Y sabes, Dios en verdad no le importa mucho de que digas, ah, sí es cierto, estoy de acuerdo con eso, sí lo recibo, hermano, está bien. What God cares about is, are you willing to do anything about it? That's what I want. That's what I want. Lo que a Dios le importa es de que si estás dispuesto de hacer algo acerca de ello, eso es lo que Él quiere acción. When God speaks to our hearts, there's always a course of action He wants us to take in response. Of course, He'll help us take that course of action if we're willing. Ahora, cuando Dios habla a nuestro corazón, siempre hay un curso de acción que Él quiere que tomemos y por supuesto que Él está dispuesto a ayudarnos a tomar esa acción. And so the believer that's lining themselves up with that, there's going to be change in their lives, and that's where we want to be, because we all need it. I need it. Y así que el cristiano que se está alineando con esto, va a haber cambio en sus vidas. Y eso es bueno porque todos necesitamos cambios. Yo sé que yo necesito cambio en mi vida. Nebuchadnezzar had a problem. It was a sin problem. God put His finger on it, and now God was watching. What will He do about it? Nabucodonosor tenía un problema, era un problema de pecado y Dios había señalado ese pecado con su dedo y ahora era el tiempo para que reaccionara Nabucodonosor. God wanted him to repent so He could forgive him and love him and bless him. That's always God's heart for us, guys. Y Dios quería que él se arrepintiera para poder perdonarlo y bendecirlo. Ese siempre es el corazón de Dios para nosotros. We'll find out what the king did about it, though, as we continue. Let's read verses 28 to 31. Pero vamos a ver lo que hace el rey continuando del versículo 28 al 31. All this happened to King Nebuchadnezzar, but 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I've built as a royal residence by my mighty power and for the glory of my majesty?" The words were still on his lips when a voice came from heaven. "This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken." En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: "Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra." No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: "Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado." Did you notice what the king did about Daniel's warning? ¿Te diste cuenta lo que hizo el rey respecto a la advertencia de Daniel? Absolutely nothing. Absolutamente nada. The kind of guy that comes to church, oh, good point, Pastor, and they go back, nothing changes, not going to apply it, not going to think about it, not going to bring it up, nothing ever changes. The Bible calls it a dog returning to its vomit. La clase de persona que viene a la iglesia sentado y moviendo la cabeza así, oh, buen punto, excelente sermón, y sale y no hace absolutamente nada, no hay ningún cambio. And in this we see the fourth part of the king's testimony here. Y en esto vemos la cuarta parte del testimonio del rey. Number 4, the king ignored God's warnings. Número 4, el rey ignoró las advertencias de Dios. Number 4, the king ignored God's warnings. Número 4, el rey ignoró las advertencias de Dios. It's really hard to ignore God's warnings for the first day or two. Es muy difícil ignorar las advertencias de Dios el primer o segundo día. I guarantee you, Nebuchadnezzar, man, the Spirit of God was working on him, convicting him. He said, I don't want to talk about it. I don't want to think about it. Don't let Daniel in here. But a little while later, after a week or so, he made sure he never would think about it or talk about it again. Let's get on with life, okay? Te prometo que el segundo día estaba el Espíritu obrando allí en la vida de Nabucodonosor y Nabucodonosor no queriendo pensar en ello, no querer pensar en la advertencia, en la consecuencia, aún diciendo, no dejen que Daniel entre para acá adentro. Pero después pasó una semana, 2 semanas, se le empezó a olvidar y la vida sigue igual. And at this point, it's now a year later, same old sins, same old false religion. Y para este tiempo ya ha pasado 1 año, mismo pecado, misma religión. Wow, I got away with that without a scratch. Cool, it wasn't true. Y me salí con la mía, no pasó nada, está bien. Not only that, he was feeling especially prideful on this one day. Did you catch that? Y no solamente pero en este día específico se sentía algo de orgulloso, ¿se dieron cuenta? Look at how great my city is. Man, I'm so bright, I'm so smart. That's what he's saying here, isn't he? Verse 30. Mira qué grande es mi ciudad que yo he construido, qué brillante, qué genio soy yo. You know, God is love, but there's a couple things the Bible says God hates. One of them's pride.
Sabes, Dios es amor, pero hay algunas cosas que la Biblia nos enseña que Dios odia y una de esas es el orgullo. Listen to what the Bible says about pride, James 4:6. Mira lo que dice la Biblia acerca de eso en Santiago 4:6. God opposes the pride, but he gives grace to the humble. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Another verse about pride, Isaiah 57:15. Otro versículo acerca del orgullo, Isaías 57:15. This is what the high and lofty one says, who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place, but also with him who is contrite. I am with those who are contrite and lowly in spirit, and I'm there to revive the spirit of the lowly and revive the heart of the contrite. God loves humility. God hates pride. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios odia a los orgullosos, pero ama a los humildes. Church, next Sunday, make sure you don't miss it. Bring a friend. You're going to have an opportunity to do something that our church has never done, and it's about being humble and being a servant this Sunday. We can't tell you what it is. It's a top secret. Ahora, iglesia, ese domingo no te lo vas a querer perder. Trae un amigo contigo, pero vamos a estar haciendo algo especial que nunca hemos hecho en la iglesia y se trata de ser humilde, se trata de ser un siervo y no podemos decirte que es un secreto. This attitude of Nebuchadnezzar made God sick because you know what? It was God that had given him everything he had. Ahora, esta actitud de Nabucodonosor hacía que Dios estuviera mal, o sea, enojado. ¿Por qué? Porque Dios le había dado a Nabucodonosor todo lo que él tenía. Do you know that everything you have, God has given you? Your finances, your job, your house, your family. Are you giving thanks? Are you generous for those things? ¿Sabes tú que todo lo que tú posees, tu familia, todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado? Y te pregunto que si eres agradecido con lo que tienes y si eres generoso. So at that very moment, God interrupts Nebuchadnezzar's one-man prideful party. Y así que en ese momento Dios interrumpe esta fiesta de un hombre de orgullo. And God's word is, your royal authority has been taken. Y la palabra de Dios es, se te ha quitado tu autoridad real. You had a year to repent, you hardened your heart, now the judgment is coming. Tuviste un año para arrepentirte, endureciste tu corazón, ahora viene el juicio. We'll see how that happened, verses 32 and 33. Y vamos a ver cómo es esto que sucede en el versículo 32 y 33. You'll be driven away from people and will live like the wild animals. You'll eat grass like cattle. 7 times will pass for you until they acknowledge the Most High is sovereign over the kingdoms of men and gives them to anyone he wishes. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se lo entrega a quien Él quiere. So this voice from heaven, probably the Father, tells what the consequences will be. Y así que esta voz del cielo, probablemente el Padre dice lo que va a suceder. This is the 5th part of the king's testimony here. Y esa es la quinta parte del testimonio del rey. And that is number 5, the consequences of the king's action. Y eso es número 5, las consecuencias por las acciones del rey. The consequences of the king's action. Las consecuencias por las acciones del rey. Now it's important to realize that God was not mad at the king here. Ahora es importante reconocer que Dios no está enojado con el rey. God wanted to use the consequences as a tool to help the king turn to him so he could save him. Y Dios quería usar las consecuencias para que este rey se volteara a Dios. We see that in the middle of verse 32, the consequences would end when? When he acknowledged the Most High is sovereign over the kingdoms of men. Ahora miramos esto en medio del versículo 32. ¿Cuándo iban a terminar las consecuencias? Cuando él reconociera que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. And so as we read here, everything Daniel had laid out in the prophecy, it all came to pass. Y como leemos aquí, todo lo que Daniel había dado de interpretación al sueño se está cumpliendo. The king faces the consequences of his actions. He's living like a wild animal in the fields for 7 years. Y el rey está enfrentando las consecuencias por sus acciones y está viviendo como un animal salvaje. Church, that's as low as you can go, but it was at his lowest point
when God met him. Ahora, esto es lo más bajo que puedes estar, pero es ahí donde Dios lo iba a salvar. We'll see that as we continue, verses 34 and 35. Y vamos a ver esto continuando, leyendo el versículo 34 y 35. At the end of that time, I, Nebuchadnezzar, raised my eyes towards heaven. My sanity was restored. Then I praised the Most High. I honored and glorified him who lives forever. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. All the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of the earth and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done? Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. 7 years of consequences, 7 miserable years, and then finally everything changed. Look at verse 34. 7 años de consecuencias, 7 años de miseria y luego de repente todo cambia. Mira lo que sucede. Nebuchadnezzar says, at the end of that time, I raised my eyes towards heaven. Nabucodonosor dice que al final de ese tiempo él elevó los ojos al cielo. His salvation happens at the moment he stops getting his eyes off himself and looks up to God. La salvación ocurre en ese instante cuando él decide quitar los ojos de él mismo y elevarlos al cielo. And the second he cried out to God, forgiveness, salvation, and even healing came. Y en ese momento que él clamó al Señor, vino la salvación, el perdón y aún restauración. And in this we see the sixth part of the king's personal testimony. Y aquí miramos la sexta parte del testimonio del rey. That is number 6, the king's repentance and salvation. Y esta es la sexta cosa, que es el arrepentimiento y la salvación del rey. The moment the king placed his faith in the true and living God, his spiritual blindness was taken away. En ese momento que el rey puso su fe, la depositó en el Dios vivo y verdadero, sus ojos fueron abiertos. And his first question wasn't, why God? Why was my life so miserable? They were words of praise. Did you see that, verse 35? Y sus primeras palabras no eran preguntas de ¿por qué, Dios, por qué? Sino que más bien fueron palabras de alabanza. Now, he's still in the field. Ahora, él se encuentra todavía en el campo. He's still, laying on the pig, grass pie right in front of him there, and he's worshiping. Él aún está ahí en el campo, a un lado de los cerdos y con un pay de pasto, y ahí se encuentra y empieza a alabar. When he was saved, guys, he didn't care if he didn't have that palace anymore. He says, I've got God and I'm happy, I'm blessed. Cuando él fue salvo, a él no le importó de que ya no tenía ese palacio, a él le importaba su salvación y eso era suficiente. If God can save this wicked king, he can save the wicked people that you know that need Jesus. Si Dios pudo salvar a este rey malvado, Él puede salvar a esas personas malvadas que tú conoces y necesitan a Jesús. I guarantee you, Daniel would have said, oh, that king, he's the worst of all. That guy will never be saved. Te garantizo que si le preguntáramos a Daniel, él diría, ese rey, ese es el peor de todos, ese nunca va a ser salvo. And here they're worshiping the same true and living God together now. There's always hope. Y ahora aquí están adorando, alabando al mismo Dios juntos. Siempre Not hay only did esperanza. God forgive him and save him, guys, God loves to bless once again. We'll see that as we finish up verses 36 and 37. Y no solamente Dios lo perdonó y lo salvó, pero a Dios le encanta bendecir. Y vamos a ver esto continuando en el versículo 36 y 37. At that same time, my sanity was restored. My honor, splendor were returned to me. The glory of my kingdom, my advisors, nobles sought me out. I was restored to my throne and became even greater than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right. All his ways are just, and those who walk in pride he will humble. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. This is a glorious side benefit of following Christ. He starts fixing things, but give him a little time. Ahora ese es un beneficio glorioso de cuando seguimos a Jesús y es de que Él empieza a arreglar las cosas. When people accept Christ, like Nebuchadnezzar accepted God here, just keep following God, and the old things, the blessings will come. You will be restored.
Cuando seguimos a Cristo, así como Nabucodonosor empezó a seguir a Dios, entonces Él empieza a obrar en nuestras vidas, empieza a arreglar las cosas. Solo sigue caminando con Dios y dale tiempo. But now, even though he had his stuff, he had a total different perspective on this stuff. Y así que ahora que tenía todas estas cosas, ahora tenía una diferente perspectiva acerca de ellas. God has been generous with me. I'm going to give generously at the church. I'm going to give generously to the poor because God has given me these things. Dios ha sido generoso conmigo. Yo seré generoso con el pueblo, con la iglesia, porque estas son cosas de Él. Él me lo ha dado a mí, son de Él. God does not only want to bless you in heaven, guys. God wants to bless you here. Just follow the path and let him do it. Dios no solamente quiere bendecirte en el cielo, pero te quiere bendecir aún aquí en la tierra. Solamente síguele a Él. And in this we see the seventh and final part of the king's personal testimony. Y aquí vemos la séptima cosa o parte del testimonio del rey. That is the restoration and blessing of the king. Y esto es la restauración y bendición del rey. The restoration and blessing of the king. Restauración y bendición del rey. After repentance and salvation, guys, came restoration and blessing. Después del arrepentimiento y la salvación, vino la restauración y la bendición. What a powerful personal testimony. Qué testimonio tan poderoso, testimonio personal. God uses these same situations in the life of a non-believer, guys, to grab their attention. He uses the same situations in the life of believers to grab our attention as well. Y sabes, Dios usa esas mismas situaciones en la vida del incrédulo para así llamar su atención. Y hace lo mismo Dios en la vida del creyente para llamar la atención del creyente. Lessons from a personal testimony. Lecciones de un testimonio personal. How's your testimony, Christian? Te pregunto, cristiano, ¿cómo está tu testimonio?